Hola, buenos días. Me parece que todavía sí, es mediodía. Buenas tardes. Em, pues estamos aquí en este espacio que en el que puedo conectar con inspiración que noto que también entro en esa conexión conmigo, con ustedes, obviamente con el corazón del cielo, de la tierra, para transmitir lo que yo estoy viviendo. Les doy la bienvenida a quienes nos siguen por Facebook, en la página del ABC de la Sabiduría y el Amor Incondicional. También a quienes nos siguen por Plenitud Infinita en la plataforma de YouTube. Y por todos los medios, y nos empiezan a compartir en WhatsApp, en Twitter. Yo también lo comparto en Twitter, con la intención de hacerlo llegar a la mayor cantidad de personas y que tengan opciones para entender y trascender, y entonces fluir y amar lo que está pasando en nuestro presente. El día de hoy es Sol 7 en la tradición yucateca. El día de mañana, en la tradición quiché, estamos empezando la onda del águila. Es águila 1. Es águila que nos invita a mirar con los ojos del corazón. Estamos en una sincronía en estas tradiciones mayas, en la quiché y en la yucateca, en donde se nos invita, se nos insiste en mirar desde los ojos del corazón. Porque en la tradición yucateca o el encantamiento del sueño estamos circulando. El Sol 7 corresponde a la onda del mago, el mago que sabe que detrás de todo caos que podamos estar mirando, de toda crisis que podamos estar viviendo, de toda confusión, detrás de eso, si lo miramos con la visión alta que hoy nos invita a poner especial énfasis el águila en el transcurso de estos 13 días, nos invita a poder acceder a esa comprensión de que es amor infinito, amor incondicional. El día de hoy quiero compartir con ustedes, dando continuidad a lo que hemos estado trabajando en este mes de febrero de purificación, y que tiene mucho que ver conmigo, porque en el desplazamiento del Solkin estoy transcurriendo en las ondas de la luna, y han sido estos años de emociones particularmente intensas, que ahora en la mañana, después de recitar mis ondas y ponerme a hacer mi trabajo interior, mi recapitulación, me di cuenta y agradecí a la luna el estar transcurriendo en esta onda encantada que ahora, desde el 13 de febrero en este año, me invita a trascender mis creencias, a cuestionar mis creencias, y desde allí ser radiante en el tono 11, emitir luz desde allí. Porque hoy quisiera compartir de manera muy especial sobre la relación entre madres e hijas, padres e hijos, que es una relación tan importante, tan trascendente, porque nosotros, como les decía en el video de ayer, nosotros damos lo que pensamos que nos hizo falta, valoramos lo que percibimos vacío o nos percibimos carentes. Y eso es justamente lo que nosotros, como hijos, si lo vivimos como hijos, vamos a tratar de compensar a nuestros hijos, aunque ellos tengan una historia distinta y tengan su propio propósito y su propia misión, pero no es casualidad que hayan elegido
que te hayan elegido a ti como padre, como madre, no es casualidad, es una sincronicidad perfecta. Como yo les comento, que encuentro esas sincronicidades en el Tzolk'in, perfectas. Y eso fue justamente lo que trabajé hoy en la mañana. No voy a darles detalles como en otras ocasiones, porque particularmente mi relación con mi hija es ahorita un tema que me merece todo mi respeto, pero como siempre me lo ha merecido, tal vez ahora más, con mayor conciencia, porque la experiencia de ser mamá, a mí lo que me ha ayudado es a comprender mucho a mi madre y también mucho a mi padre, de sus actitudes hacia mí, y que definitivamente me marcaron en mi manera de relacionarme con las mujeres y con los hombres, cómo asumirme mujer y cómo percibir las relaciones con los hombres. Y yo pienso que ese es un tema en el que vale la pena ahondar, porque muchas veces pensamos que la solución de lo que nos pasa o de lo que pasa a nivel mundial con esto de esta transición de la era de Piscis a la era de Acuario, del Bactún 13 al Bactún 14, aunque ya está iniciado, hay muchos aspectos que ya son obsoletos, que ya no funcionan y que es importante cuestionar, ver qué tanto son útiles y en qué parte podemos rescatarlos y en qué parte podemos replantearlos o sencillamente podarlos, ¿no? Ahorita me acordaba cómo yo, no es casualidad que haya elegido a mi mamá, que tiene tanta sensibilidad con las plantas. Hay muchas plantas en la casa, de hecho han habido tantas plantas que le gustan tanto que incluso lo que ha hecho por momentos es no solo regalarlas, sino plantarlas en espacios públicos, en la calle, en jardineras que ya no corresponden a la casa porque ya no caben. Entonces, me parece eso que yo les comentaba en algún video hace tiempo, en donde yo veía que podaba sus plantas. De hecho, a mi hermano el mayor le gustan también mucho las plantas, pero él no las poda, él las deja crecer. Y viendo yo un árbol, un rosal, que es un árbol de rosas pequeñas que son, le llama baby, porque son rositas bebés, son muy pequeñitas. Ella me decía, cuando yo le preguntaba, mamá, ¿por qué las estás cortando tanto? Y ella me decía, es que necesitan cortarse, necesita quitarse el follaje y yo le decía, ¿pero por qué? ¿Por qué no las puedes dejar solamente así? Y me decía, es que si no, la planta pierde fuerza si se va por diferentes lados y no se va hacia arriba, por eso hay que quitarle lo que está alrededor, lo que no le impide crecer. Y en esta metáfora quisiera yo ingresar en lo que estuve trabajando hoy en la madrugada, porque me doy cuenta que como mamá me preocupan aspectos de mi hija, ¿no? Asuntos que veo que si yo me posiciono desde la creencia de lo que dice toda la gente, entonces pienso que está posponiendo ciertas acciones a las que tendría que darle prioridad. Y yo ante esas circunstancias lo que he hecho es diferentes cosas, ¿no? Por un lado, dejarla que
que viva su momento, su experiencia, gracias a la influencia de personas muy importantes en mi vida, como Sore, pude entender en ese amor compartido, en toda esa experiencia, que en su estilo de ser padre había mucho que comprender de mi propia historia e incorporar para poderla mejorar, refinar. Mi sello es un refinador. Los sellos blancos mayas son refinadores, los rojos son iniciadores, los azules son transformadores y los amarillos son de maduración. No hay sellos verdes, solamente el quinto castillo es verde y el color verde no se ve en el Solkin. El color verde tiene que ver con el corazón. En la tradición hindú, cuando se habla de los chakras, el tono del corazón es el tono verde. Pero regresemos a mi experiencia. Entonces, con estas enseñanzas yo aprendí que valoro mucho. Pude entender por qué mis papás eran tan vigilantes, tan atentos conmigo, que era difícil a veces tener yo espacio para mí porque había que hacer muchas actividades que mi mamá tenía programadas. Ella es muy ordenada, muy disciplinada. De hecho, hace poco le decía yo, oye mamá, ¿nunca pensaste ir al ejército? Yo diciéndoselo en son de broma, ¿no? Porque es muy, muy clara de decirte lo que tienes que hacer y ¿por qué no haces esto y por qué no haces aquello, ¿no? Ahora que andamos saliendo en el carro seguido para llevarla a su terapia, porque no he tenido yo la posibilidad de decirle vamos a otro lado, ¿no? Te invito a algún lado, que es lo que a mí me gustaría. Ya le dije, vamos a la feria del libro, vamos las tres, ¿no? Hasta pensé, pues a lo mejor le decimos a mi hermano, pero no está de más que comente yo al respecto porque siento que yo he caído en ese juicio conmigo de decir, ¿por qué no lo incorporas? Porque sencillamente no me nace. Y no dejo de saludar, de reservar la parte de su comida, de compartir hasta donde yo me siento cómoda con él. Comparto poco, les voy a decir, porque siento que es algo que es importante que él integre y que al yo compartir mucho, pues entonces pasa lo que ha pasado y ha sido uno de sus problemas en sus relaciones, de que la gente se queja de que él no comparte, sino que toma las cosas. Entonces, lo comparto ahorita porque estamos hablando de una dinámica familiar, entonces realmente comparto poco. Estoy consciente, a veces se me olvida y me siento culpable, pero me doy cuenta de los beneficios que eso tiene, porque yo me siento consistente con mi sentir. Y por el otro lado, lo que pasa es que él cada vez se abre más a compartir. A lo mejor no conmigo, pero sí con mi mamá, y eso para mí pues ya es un avance. Es muy importante, porque antes era nada más pedir, tomar las cosas. Y ahorita me vino una imagen que cuando yo me fui él me invitó a que me fuera a su casa con su primera esposa, cuando yo tenía como 15 años, y ellos se hicieron cargo de mi manutención. Pero ella también reclamaba que él se hiciera cargo de esa parte, aunque qué bueno que sale ahorita porque él nos compartía, y no tengo por qué dudarlo, que para que ella pudiera estudiar, él decidió trabajar para darle espacio a que ella estudiara, y ya después que a ella le tocó trabajar para que él estudiara,
ahí fue donde empezaron las dificultades, ¿no? Entonces fíjense qué bonito verlo ahorita con ustedes, porque me permite ir equilibrando y viendo aspectos de él en donde pueda ver yo de qué maneras comparte. Y obviamente su manera de compartir, como desarrolló más el lado femenino, es muy buen cocinero, es muy solícito con mi mamá en qué la puede ayudar, hablando del presente. Pero si me voy hacia atrás, pues también hay aspectos como estos que les estoy compartiendo. Y esto no está de más, porque también muchas de las dificultades en las dinámicas de las familias tienen que ver con la relación, la dinámica que se da entre los padres y los hijos, entre los hermanos, perdón. Y eso genera molestias, ¿no? Como yo se los he compartido. Pero entonces mi mamá, a diferencia de mi hermano que deja crecer las plantas sin podarlas, mi mamá las poda. Y en ese decirle yo, mamá, ¿por qué no se te ocurrió ser militar? Y me decía, no, en ningún momento se me ocurrió, ¿no? Y entonces le dije, pues igual hubiera sido una excelente generala, porque eres bien buena para estar diciendo, ya haz esto, ya haz aquello. Y a mí eso, que ahora me da risa, de niña y sobre todo de joven, entrando a la adolescencia, me fastidiaba. De hecho, todavía me pasa, pero le digo, oye, mamá, voy llegando y ya me estás pidiendo otra cosa, o sea, dame chance de que me siente, de que llegue. Hoy mismo pasó, porque salí a comprar algunas cosas que hacían falta y que pues ya tuve un poco de ingreso, que agradezco mucho. Y entonces yo dije, pues con todo lo que hay que separar del ahorro, que ya en algún momento les compartiré si ustedes gustan, para que vean cómo funciona. Porque sí funciona. Mientras, como todo, mientras lo pones en práctica, funciona. Entonces separar para mi ahorro, separar para pagar mis impuestos, separar para darle a mi mamá, para la casa, hacer compras de lo que era necesario, que ya no había, cuestiones muy básicas, con una listita de lo que se podía. Entonces regreso y entonces me ve y luego me empieza a decir, oye, ya oíste esto, ya oíste aquello. Y le digo, mami, no camino mucho, decidí no hacer ejercicio, decidí hacer este trabajo interior que me estaba pidiendo mi ser, porque amanecí inquieta, soñé a mi hija y me di cuenta que había allí un sentimiento de culpa. Y ese es justamente el punto. Bueno, le dije a mi mamá, mami, dame chance, apenas estoy llegando y ya me estás diciendo algo, ¿no? O sea, lo que quiero ya es sentarme, tomar algo, tengo mucha sed y ya quiero apurarme para prepararme y hacer mi video. No hice bicicleta, o yo dije, no, ahorita es más importante el trabajo interior, de todas maneras voy a caminar un rato. Y en todo caso, si siento que me hace falta, pues voy a hacer bicicleta en la noche y hago mis ejercicios que ya no hice hoy, que quiero empezar a trabajar otras partes de mi cuerpo que he desatendido y que me siento mejor cuando las atiendo. Me queda mejor mi ropa, me siento más delgada. Y ahorita lo que me falta es tonificarme. Entonces yo digo, bueno, pues ahorita no se pudo, igual me voy ajustando de esa manera para hacer las cosas de manera más pronta, ¿no? ¿Qué fue lo que les quiero compartir retomando este punto del día de ayer? Yo les decía el día de ayer desde el título, cuando una persona agrede es porque se está protegiendo de algo. Y a veces no nos damos cuenta cómo en nuestras recomendaciones o en nuestras peticiones a otros nos estamos mirando en el espejo
por lo insistentes que podamos ser, porque en realidad no es una exigencia afuera, sino es una exigencia con nosotros. Y como no llega el mensaje a quien le toca, que es a mí en este caso, pues entonces sigo con la misma preocupación y no dejo, como dicen los pueblos originarios, los pueblos nativos americanos, que cada quien lleve su ritmo. Uno no puede más que hacer una invitación, una observación y que la persona siga su ritmo. Y eso es algo muy bonito porque significa poder reconocer qué es lo que yo observo, que es importante comunicarle al otro. Pero ahora voy más allá con esto que estoy integrando, que lo he hecho con el método del Dr. Demartini ya por varios años, desde 2007, 2008, pero ahora con la amplitud que me permiten comprender los mayas, sintiendo más mi energía femenina, sintiendo la energía del cosmos, la energía femenina, de la calma, de la quietud, de la conexión, de la intuición, que da paso a la meditación, a la reflexión, a dejarme sentir, porque mi lado intelectual es muy, muy fuerte, con la intención de querer apaciguar la intensidad de mis emociones. Siempre es así. Entonces, ahora lo que decidí hacer, yo dije, bueno, yo ya le he comentado a ella, mi amor, mira de qué manera te parece mejor. De hecho, uno de los motivos de nuestro distanciamiento fue que yo sentí que era importante que fuera yo más dura con ella, más firme, y eso propició este fuerte distanciamiento que vivimos, que cada vez comprendo mejor, pero que me costó mucho trabajo equilibrar porque me sentía culpable. Y este es un tema muy importante, porque cuando uno se siente culpable con las personas, pero particularmente con las personas cercanas, con un hijo, con una hija, es difícil plantear lo que uno quiere y entonces cede su autoridad, su mirada, su amor a partir de observaciones, de firmeza, de acciones en consecuencia. Y curiosamente es parte de lo que mi mamá también vive con mi hermano, ¿no? Y que mi hermano muy sabiamente, ahora lo entiendo, vino con su mamá porque sabía que mi papá, al ser tan condescendiente, tan laxo, por sus sentimientos de culpa, pues él no podía ser firme con él. Pero mi mamá sí es muy firme. Entonces está en el lugar exacto. Si lo viéramos desde el punto de vista de las creencias, podríamos decir, ay, pues ya está muy grande, ya no debería de estar aquí, ¿no? Yo misma lo he pensado, pero no solamente de él, sino también de mí. Sin embargo, todo sucede por una razón. Todo lo que existe tiene un propósito y toda experiencia también. Entonces, ahora decidí, yo dije, bueno, me está despertando esta emoción, me sentí ansiosa, realmente no tenía por qué, estoy haciendo mis actividades, pero ya no tengo agenda, porque me di cuenta que las agendas de la manera convencional pues implican un gasto muy alto que ahorita tal vez si hubiera hecho en otro momento, de no haberme percatado del consumismo en el que he estado yo inmersa, sin darme cuenta, aunque no me considero una persona consumista, pero me doy cuenta que sí, de cómo estoy acostumbrada. ¿Por qué lo noto? Porque veo que quiero comprar cosas que tal vez no son sustanciales,
porque me dejo llevar por cómo veo que la gente cuando va al súper compra, o porque me dejé mucho tiempo pensar que una persona era valiosa porque usara un buen perfume de marca, francés, y de preferencia que fuera de allá, pues todavía más caro, o ropa de marca. Y ahora eso lo veo francamente absurdo. Ha sido un proceso. Me ha ayudado mi hija, me ayudó también mucho Soren. Y yo se los agradezco mucho. Y entonces ahorita me ayuda mucho pues ir con mi lista, porque yo digo, lo esencial es esto, ¿no? Y realmente todo lo demás, hay muchas cosas superfluas. Y retomo este aspecto porque, aunque pareciera salirse del tema, tiene mucho que ver, porque al yo querer resolver en ella o invitarla a ella o presionarla a que resuelva esa situación, que según yo en ciertos momentos digo, no la está resolviendo, no la está, pues está en ese proceso, pero yo de pronto no lo vi y me meto en esa dinámica de ser mamá al estilo que yo lo viví cuando cada persona va desarrollando y tiene su estilo de ser madre o de ser padre. Y ninguno está mal, que no se pueda mejorar sin duda. Pero no significa, ya está saliendo el sol, pero no significa que no se dé, que no se comparta lo que se desea. Pero si tu hijo o tu hija no están recibiendo lo de ti, de alguna manera lo van a recibir. Lo más importante para mí es cuestionarme de qué manera yo quiero hacerme presente en la vida de mi hija, de qué manera yo quiero contribuir en su presente. Déjenme mover porque el sol, aunque no está muy fuerte, aparentemente no brilla mucho, está muy fuerte. Y es que es sol 7. Es un sol de canalización, de resonancia. Entonces, me voy a ir al espacio de ayer donde estaba yo muy cómoda porque ahí hay un árbol que da buena sombra. Estaba ahí muy a gusto en la fuente, pero me empezó a dar calor. Y no me quiero quitar el suéter porque tendría que soltar el teléfono y pues no, prefiero no. Bueno, ya estamos aquí. Entonces, decidí que en lugar de seguirle insistiendo, a propósito de una frase muy bonita que vi, que voy a subirles al rato, una frase de nativos indios de Norteamérica que dice, toda fuerza, aunque no sea visible, genera resistencia. Y eso para mí se me quedó, digamos que en el subconsciente. Y yo dije, sí, si yo sigo presionándola, lo que genero es una resistencia y no dejo que se resuelva. Que encuentre su camino, y yo no estoy sobre todo viendo de qué manera a mí me está dando un mensaje para que yo resuelva ese posponer de mi parte las cosas. Y entonces salió un sentimiento de culpa con mi hija. Yo sinceramente los invito a que si tienen sentimientos de culpa con sus padres, con sus hijos, especialmente, y si son muy significativos en sus vidas, como sin duda lo son, de alguna manera. ¿Por qué digo de alguna manera? Porque
Todos tenemos un aprecio especial por nuestros afectos, pero incluso en el caso cuando una madre o un padre se ausenta o desaparece, que también sucede, es porque en su árbol genealógico alguien vivió una experiencia similar. Y puede ser que esté repitiendo esa experiencia, o puede ser también que haya vivido con un padre o una madre que sintieron que les hizo mucho daño y que en el momento de tener esa experiencia, de vivir la experiencia de ser madres o padres, ante el temor de hacerles daño a sus hijos, prefieren desaparecer. No echen en saco roto esto que les digo, yo sé que no lo hacen, pero así salió que se los compartiera ahorita. Entonces, yo, por decisión, mi ensueño, es poder compartir de diferentes momentos en la vida de mi hija, aunque ya es una adulta. Y yo sé que eso me invita a mí a no presionarla en extremo, pero tampoco apapacharla en extremo, sino ayudar a ser más centrada, confiando en ella, o haciéndole observaciones, pero confiando en ella, estando al pendiente, saludándola, haciéndole saber que me importa, estando al pendiente de las actividades o de los pendientes, de los trámites, de todos los trámites que está haciendo. Estar al pendiente. Y si me dan ganas de llamarle, y si no me puede contestar, hacerle saber que entiendo que está ocupada, pero que quiero estar en comunicación. No es mi intención, no estoy juzgando tampoco quien tenga una intención distinta, ni pretendo ser un ejemplo de que así se deban de ser las cosas. Cada quien tendrá su estilo, pero yo deseo que ella viva su propia vida, su propia plenitud, y que podamos compartir. Incluso yo se lo he compartido así, pero estoy consciente pues que ella está ya en esa construcción de su vida, pero no quiero dejar de estar presente y compartir momentos con ella. Y en ese sentido es que elegí que esto que estoy aprendiendo desde los mayas con el Inla Quech, honrando su proceso, honrando el mío y regresando a mí a trabajar mi mensaje, pude identificar ese sentimiento de culpa, que son sentimientos de culpa muy comunes, pero les doy testimonio del mío. Yo muchas veces, en todos lados escuchamos, leemos, vemos videos en donde se nos dice que es malo que los padres no estén cercanos de los hijos. Y se me vino una imagen, de hecho eso fue el sueño que me despertó, en donde ella estaba en su cama más chiquita. No fue así como yo lo viví, pero esa fue la imagen que me llegó, y que yo estaba afuera trabajando y que de pronto la veía y le dijiste: mi amor, ya llegaste, ya estás aquí. Sí, mamá, y estaba dormida. Entonces eso me sobresaltó. Realmente no tendría por qué sobresaltarme, pero me estaba indicando mi alma sabia que algo estaba sucediendo. Y eso era mi sentimiento de culpa, de que yo en un momento de mi vida, cuando vivía en Oaxaca, cuando recién nos fuimos para allá, no tenía mucho que mi papá había trascendido. Y fue muy cercano
para ella, tanto que al no estar en la misma ciudad su papá, quien fue mi esposo, mi papá se volvió su figura paterna más importante. Entonces, cuando mi papá se marcha, después de que habíamos tenido una cercanía no solo física, sino también espiritual, por todo el trabajo que yo había hecho, mi primer trabajo, mi trabajo inicial fue sanar mi relación con mi padre. Y fue muy fuerte cuando trascendió porque se movieron muchísimas cosas en mí. Porque lo extrañaba, porque había compartido mucho con él, porque desayunábamos juntos, porque comíamos juntos, merendábamos juntos, vivimos incluso cosas que no habíamos vivido yo desde que nací, porque cuando yo nací mi papá no vivía con nosotros. Entonces fue maravilloso vivir esa proximidad, que también significó abrir temas fuertes de por qué reclamos míos, cuestionamientos míos de por qué no había estado con nosotros, por qué se había ido, defendiendo a mi mamá. Y toda esa cercanía, a la hora que él trasciende, pues sentí un movimiento de energía muy fuerte, una pena muy fuerte. Me costó realmente poco acomodarlo, me costó como dos meses y medio, tal vez mes y medio. Yo al mes estaba dando una conferencia sobre duelos con sus compañeros del INSEN, que ahora se llama INAPAM, de aquí del Parque Naucali, con mi mamá, y había muchísimos abuelitos, fue muy conmovedor. Y pude hablar yo del duelo, pude hablar de cómo mi papá se había reacomodado en la presencia de distintas personas y cómo yo lo llevaba en mi corazón, y eso les encantó a los abuelitos. Fue de los eventos, no recuerdo si la contribución era voluntaria, no era una cuota. No recuerdo cuánto fue en dinero, pero realmente esa experiencia de haber compartido esa experiencia con los abuelitos fue maravillosa. Muchos eran amigos de mi mamá, otros de mi papá. Fue maravillosa la experiencia. Pero pues eso me di cuenta después, al ver a mi hermano, el de en medio, a Jorge Pablo, cómo él lo había procesado mejor, porque él era el más alejado de él y lo había podido asimilar, y lo recuerda y sube imágenes en Facebook y todo, pero él como que lo asimiló desde otro lugar, más rápido, me da esa impresión. Pero a mí me costó, y aún así yo lo hice con 8 preguntas para disolver el duelo, la sensación de pérdida, y pude ver de qué manera mi papá se había hecho presente y está presente en mí. Aunque a veces me desconecto y me vuelvo a conectar con la información de que no está, y entonces me duele y lo extraño, porque la fuerza de las creencias, del bombardeo que recibimos constantemente, si no está uno alerta, se vuelve a enchufar en esa información. Y por eso es necesario recapitular, porque hemos crecido en estas generaciones formados en la percepción de que no tenemos, de que no hay, de que solamente existe lo que es visible, aunque haya muchas evidencias de que situaciones o cuestiones que no son visibles realmente nos están presentes, como la energía eléctrica, ¿no? Puedes oír un cable de alta tensión, lo puedes ver, pero no puedes ver la energía que está corriendo por él. Sin embargo, se escucha la vibración. Si pones atención en un lugar a donde no haya mucha
mucho movimiento, te percatas de la vibración. Entonces, esa relación con mi papá evidentemente me marcó. Nos marcó a todos, a mi mamá, pues realmente mi hermano vino, mi hermano Sergio. Mi hermano Pablo no podía venir porque no tiene papeles. Mi hermana Blanca no se enteró porque ella tiene una enfermedad delicada desde hace tiempo. Ya mi hermana Lili ya no estaba. Entonces realmente a las que nos tocó vivir esa experiencia juntas fue a mi mamá, a mi hija y a mí. Y yo me di a la tarea de resolverlo yo primero porque realmente estaba muy abrumada, me sentía muy cansada, no tenía ganas de hablar con nadie, y luego ver la tristeza de mi mamá y de mi hija más me bajoneaba, diríamos. Entonces fue para mí muy importante sanarlo pronto y después ayudar a mi mamá porque mi mamá estaba abrumada. Cuando nos fuimos a Oaxaca fue el espacio para yo trabajar mucho eso con mi hija. Pero pues yo soy cabeza de familia. Ahorita no. Ahorita a mi mamá es a la que le está tocando. Y curiosamente veo como nadie se lo puede perder. Porque aunque ella se hizo cargo de nosotros, mi papá siempre fue el proveedor. Y ahora a ella le toca estar al frente y la verdad es que lo hace bastante bien. Pero me doy cuenta cómo a todos nos toca vivir todo. Entonces en esos primeros años que yo estuve en Oaxaca yo me dedicaba mucho, pasábamos muchas horas, todo el día prácticamente, hablando, recordando, me preguntaba, yo le contestaba. Y así era desde que amanecíamos, así nos llegaba la hora del desayuno, desayunábamos, hacíamos sobremesa, que era algo que gustaba mucho a mi papá. Era como replicar, ahorita me estoy dando cuenta, replicar la experiencia que yo vivía con mi papá cuando empecé a compartirle lo del método, de cómo empecé a transformar mis emociones. En la medida en que yo las iba sanando, le iba ayudando a él a sanarlas y ya cuando él se fue, ayudar a mi mamá, sin dejar de sanar las mías, de hacer mi trabajo interior. Y entonces llegó un punto en que, aunque el papá de mi hija me daba una mensualidad, pues no era suficiente para poder sostener todo. Entonces yo trataba de decirle a mi hija, mi amor, vamos a ponernos a trabajar, sí, pero cuéntame esto y cuéntame aquello. Hasta que yo me di cuenta que yo quería darle una mejor calidad de vida. Yo ya estaba trabajando por mi cuenta y ay, qué rico el viento. Y el poder significa para mí el viento llevarse lo que ya no sirve y que se haga evidente lo que es real, que es la experiencia de cada familia, de cada relación, que tiene esos matices únicos que hacen que uno se libere. Ahí anda un perrito chihuahua entre diferentes perros. Y entonces me vino a saludar un husky, un perrito. Y entonces, para mí el decirle que
teníamos que ponernos a trabajar, porque además ella estudiaba también en línea y yo trabajaba en línea y las dos estábamos en la casa, entonces había que poner de alguna manera un freno para que las dos nos pusiéramos a hacer nuestras cosas, y yo sé que lo resintió mucho. Y yo, más bien, me sentía culpable. Son de los sentimientos de culpa con los que más he cargado, por ese bombardeo en que fácilmente me he metido de que sí, no la cuidaste, no estuviste con ella siente que no la quisiste porque no estuviste, pero realmente sí estaba. Pero lo que quería era que ella se hiciera responsable de su estado de ánimo, que no estuviera a expensas de mí, y que también hiciera pues sus propias actividades, lo que tenía que ver con vivir en la casa, con cooperar en la limpieza, en el orden de la casa. Y la verdad es que sí lo logramos, sí lo hizo, sí lo aprendimos. A veces era rudo porque no quería, porque se resistía. Y entre más hemos convivido, aunque no hemos, es curioso, pero ahora que no convivimos mucho, tenemos una comunicación muy profunda y muy significativa, lo cual me encanta y valoro muchísimo. Y valoro muchísimo ahora recordar estos momentos en donde yo en mi estilo pude aportarle lo que yo sentía y lo que yo valoraba más importante, porque yo fui muy dependiente de mi mamá. Como nací 8 años después de mi hermana, la que me sigue, la que me antecede, yo fui muy apegada a mi mamá y yo dependía mucho de su estado emocional. De hecho, en el transgeneracional descubrí que yo soy su doble por fecha de nacimiento, es decir, que ella me concibió de manera muy próxima a su fecha de cumpleaños. Y eso pues tiene implicaciones energéticas que hacen que uno desarrolle o repita programas o esencias o situaciones que la persona, en este caso mi mamá, no haya resuelto. Y pues mi mamá tiene muchas cargas emocionales a las que yo me he dedicado a trabajar desde que mi papá murió, o más bien trascendió, para ser exactos, ¿no? Desde que trascendió a la siguiente dimensión. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que mi hija, yo tengo muy claro que fue concebida en un cumpleaños mío, en mi cumpleaños, cuando yo cumplí 30 años. Entonces, aunque yo no lo supiera conscientemente, yo no quería que mi hija tuviera esa relación de dependencia. Yo quería que ella viviera, y deseo y sigo deseando, y sé que en parte por eso ella me eligió como su madre, para que yo pudiera ayudarla en ese acompañamiento que sabe que yo le puedo dar de esta forma. Y entonces entrar en esa conciencia de cómo habían sido mi mamá conmigo, de querer estar muy al pendiente de mí, de quererme proteger. De hecho, me acuerdo, ella me dijo cuando era yo chica que ella quería que yo fuera su compañera. Y a mí eso fue algo que me sacudió mucho tiempo, y he encontrado que fue una de las razones por las que yo me ausentaba de la casa. Yo me resistía, yo decía, no, yo no quiero ser tu compañera, yo quiero vivir mi propia vida. Y ahorita que estoy con ella,
la verdad es que puedo disfrutarlo, teniendo claro que no solamente quiero acompañarla y ser su hija, sino que primero que nada quiero vivir mi vida, lo cual implica también ser su hija y acompañarla a veces y otras veces no, para que mis hermanos puedan disfrutar también de sus enseñanzas, de las enseñanzas mutuas en la relación entre padres e hijos. Entonces, poderme liberar de este sentimiento de culpa, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hice? Identificando cuál era el sentimiento de culpa, de que yo no había estado presente, de que yo me había alejado de ella, de que por ponerme a trabajar yo la había desatendido. Y realmente no fue así. Porque si yo hago, esta valoración la he hecho en diferentes momentos y a veces, como les digo, me vuelvo a enchufar en esa creencia y sentir esa pena o ese sentimiento de culpa, ese arrepentimiento, tiene implicaciones en mi vitalidad, en mi confianza en mí misma, incluso en mi capacidad de atraer oportunidades de trabajo y de generar recursos financieros. Todo sentimiento de culpa se vuelve una obstrucción. En el área física se vuelve síntomas o enfermedades. El dolor siempre significa sentimientos de culpa. Y los resentimientos también, y los miedos, que son cargas, daño emocional, repelen las oportunidades, la plenitud, en todos los sentidos. Entonces sentí una liberación en mi pecho. Todavía no lo termino porque ya no había leche y mi mamá se toma su licuado con leche. Entonces yo dije, bueno, ya avancé en esto. Voy a hacer lo que me toca hacer. Y después termino el video, pero entendí también que se había presentado así para podérselos compartir. Porque entonces me doy cuenta y valoro mi estilo personal de ser mamá, sin estarme imponiendo estereotipos, clichés, autoridades, personas que pienso que lo hicieron mejor que yo, porque cada persona, repito, busca dar lo que percibió que no recibió, especialmente en la relación con los padres o en las condiciones que vivieron. Por ejemplo, mi mamá sintió que no tuvo una casa, sin embargo tuvo un hogar, y el hecho de percibir que no tenía una casa le hizo tener la casa que tiene, sin tener un trabajo afuera. Aunque cuando conoció a mi papá, ella trabajaba poniendo inyecciones, poniendo sueros, ganaba muy bien. Y mi papá no trabajaba, entonces ella le ayudó para que hiciera su carrera, muy similar a lo que le pasó a mi hermano con su primera esposa. Fíjense cómo se repiten las historias. Y en ese punto en el que mi mamá rompió con mi papá, fue un punto similar en donde mi hermano rompió con su esposa. Cuando uno no concientiza las cosas o las repeticiones, queda a expensas de repetir lo que los ancestros no superaron y alguien tiene que hacer ese trabajo. Y con tantas facilidades, tantos avances que vivimos ahora, muchas de las personas que estamos ahora nos toca hacer ese trabajo, esa labor. Yo he entendido, aunque me he resistido, a que pues ese es parte de mi trabajo y por eso no, es algo que no dejo de hacer y que me parece muy importante compartir, porque a mí me libera, me equilibra emocionalmente, me libera de malestares en el cuerpo físico. Los que tengo ahorita son por ejercicio, lo que le llaman agujetas, ¿no? O malestares del ejercicio, pero no porque esté yo carente de salud. Y los síntomas o los dolores que tengo, incluso aunque sean de ejercicio, de todas maneras
Es importante monitorearlos porque así se disuelven y se terminan más rápido sin necesidad de tomar ningún analgésico. Yo no estoy tomando ahorita analgésicos y estoy haciendo planchas. Los ejercicios de la cara que estoy haciendo son muy buenos, pero también duele la cara. Y no por estar más guapa, porque todas somos bellas, todas somos hermosas en nuestro estilo, y todos los hombres son grandiosos y buenos tipos. ¿Por qué no ve uno su belleza? ¿Por qué no la quiere ver? Porque está queriendo creer los estereotipos que nos imponen. Y cada quien tiene su singular belleza. Sin excepción, aunque no la puedas ver o no la puedas reconocer, porque tal vez te convenga sentirte no atractiva o no atractivo para que no se te acerquen personas y no sentirte vulnerable o sentir las subidas y las bajadas que implica amar a una persona. Cuando no tienes equilibrio emocional, yo entre más lo comprendo, puedo fluir mejor y entender mejor a quienes amo y entenderme mejor y de pronto volvérmelos a encontrar y poder volverlos a abrazar y entender que cada quien está nutriendo su semilla, su propósito. Entonces, sanar este sentimiento de culpa, de ver en detalle cómo yo sí había estado con ella, que aunque en cierto momento le dije, mi amor, ya no vamos ni a desayunar juntas, porque se nos va todo el día. Entonces yo me voy a levantar, me voy a poner a trabajar, te pido que tú hagas lo mismo y ya en la noche platicamos. Y muchas veces así fue. Y obviamente mi manera también de expresarle amor, y por eso es importante también compartírselo a los varones que estén en este canal, que según las estadísticas que da Facebook, está bastante equilibrada y me da mucho gusto. Los seguidores en Facebook, que son más de 340, no, más 430, un 36-37% son hombres y un 63% son mujeres, lo cual me da mucho gusto, y por eso no solamente hago énfasis en las experiencias de mujeres, porque muchas veces uno estando en la casa se le hace fácil, pues aquí está mi hija, ¿no? También me pasó. Pues aquí está mi hija, al rato platicamos, y te va pasando el tiempo y no platicas y no atiendes. Y cuando llega el momento de que partan o que entren en otra etapa donde ya no van a estar tan próximos a ti, pues te puedes sentir culpable. Y entonces ahí es a donde es importante hacer esa valoración personal, esa recapitulación de qué manera, al no estar con ellos, que te va a remitir también a de qué manera no estando tus padres contigo, porque ningún padre puede estar 365 días del año, por hablar del año gregoriano, las 24 horas del día, porque tienes que atenderte a ti. Es como lo que dicen en el avión: si hay un cambio de presión en el avión, primero se pone usted la mascarilla y después se la pone a su hijo. Es igual, tú no puedes hacerte cargo de otra persona si no te atiendes primero. Entonces, por eso es importante que nosotros profundicemos en lo que son nuestras creencias, porque eso nos permite ser realistas y justos y verdaderos, honestos, francos con nosotros mismos, transparentes, íntegros. Y si nosotros lo sentimos así, eso es lo que transmitimos a nuestros hijos, y entonces podemos hablarles teniendo autoridad moral, no sintiéndonos culpables. Yo cuando me he sentido culpable con mi hija no tengo ninguna autoridad. Es más, siento que no me respeta o que le vale gorro lo que le digo. Que no es lo mismo que entender que está viviendo su proceso y que podemos hablar de igual a igual, y que yo le puedo decir, oye mi amor, ¿por qué no me contestas? O sentirme con la autoridad de poderle llamar y te llamé porque quería saludarte, porque quería saber cómo estás. Si estás ocupado no importa, en otro momento, en la noche platicamos, como se lo dije hace ratito.
La saludé en la mañana, no me contestó, entonces le llamé, no me contestó y después me dijo, mamá, perdóname por no contestarte, ¿estás bien? ¿Cómo están? Y ya le dije, sí, mi amor, estamos bien, pero quería saber si la invitación que te hice, porque le dije que fuéramos a un museo, a una feria del libro, si querías ir, pero si estás ahorita muy ocupada, pues entonces en la noche hablamos. Y ya me vine yo para acá a hacer mi video. Aquí no tengo wifi, no tengo para ponerle saldo a mi teléfono. Pero es distinto el lugar de donde yo le puedo hablar. Y veo cómo me habla no solo con respeto, sino con cariño. Y eso es para mí hermoso, me nutre, me llena, y es lo que yo quiero vivir, lo que yo deseo vivir. Porque no quiero que se sienta culpable y por culpabilidad se acerque a mí. Yo quiero que se acerque porque le nutra lo que yo vivo, porque quiera compartirme sus logros, porque si necesita algo piense que también puede contar conmigo, como se lo he dicho. Haciéndose cargo ella misma de ella, y eso fue algo que yo le enseñé, porque yo muchas veces en mis grandes depresiones que vivía en Oaxaca, caídas que yo tenía, no les llamo depresiones, pero de pronto me caía emocionalmente, me ponía muy triste por no poder vivir lo que yo quería vivir con mi pareja. Y entonces diario trabajaba yo internamente y veía yo de qué manera, utilizando estas preguntas de sabiduría, transmutar mis emociones para poder seguir trabajando y seguir construyendo para mí plenitud, para ella, e ir tomando decisiones con respecto a quién era mi pareja y decirle a él lo que quería, lo que no quería, terminar con él y ver cómo incluso la relación iba evolucionando hasta que me hizo tomar la decisión a mí de decir, no, vamos a hablar claro, yo quiero esto. Fue cuando les compartí que yo le dije, vamos a vivir juntos, ya nos conocemos mucho. Y él me dijo, no es esa mi intención. Entonces le dije, ok, me dolió, pero le dije, está bien, entonces aquí terminamos. Y eso fue un proceso. Pero poder construir esa estabilidad emocional era para mí un trabajo diario. Fue un gran entrenador para aprender el método conmigo, poderlo compartir con las personas a las que se los enseñé, a quien se los compartí, y poder sanar mucho de mi carga emocional, de la carga emocional que yo tenía de la relación de mis padres que no había trabajado. Había trabajado mi relación con mi padre y después mi relación con mi madre, pero ese espacio con él en donde había tanta ausencia, como mi mamá la vivió con mi papá en determinadas épocas de su vida, yo tuve la oportunidad de sanar eso en ese ínter y llorar mucho. Y ya después, cuando me doy cuenta con los sellos mayas de que soy sello blanco, emocional, y además enlazador de mundos, que significa conectar la muerte con la vida para ver la transformación, yo dije, no, pues con razón he tenido esa intensidad. Por eso fue para mí tan importante y tan revelador, y darme cuenta que pues a eso vine yo. Y por eso había trabajado en tantas cosas con distintas personas, en diferentes instituciones públicas y privadas, para darme cuenta que yo no vine a quedarme en ello, sino yo vine a hacer una contribución, que es la que ahora tengo el honor y el gusto de compartir con ustedes, sin dejar de hacer mi trabajo, porque eso es lo más maravilloso, mi trabajo interior, mi conocimiento, mi actualización de información, para brindarles ópticas distintas, herramientas que les ayuden a ustedes a conectarse, o a lo mejor no a ustedes, sino a con quien ustedes puedan compartir la información en sus redes, o por teléfono, comentarle. Hay personas que me llegan y me dicen, es que alguien me comentó de ti. Oye, pero ¿quién fue? Pues ni me acuerdo, ¿no? Me ha tocado. Entonces, esa es la intención.
me hizo mucho bien, porque entonces me di cuenta que lo que yo estaba viendo en ella, de que estaba posponiendo situaciones importantes, es mi propio juicio conmigo por no entender que por tener un trabajo que ya no es un trabajo, pero también lo es, pero es un propósito y una misión espiritual, mi manera de avanzar es diferente de cuando yo era secretaria y que iba de 8 a 3 o de 8 a 5 o de 9 a 6 en mis diferentes trabajos. No tiene nada que ver con eso. Y que yo estoy viviendo mi propio proceso y que además estamos en una transición. Entonces, esa recapitulación de la onda de la serpiente, del sello de la serpiente, que es la onda encantada de mi kin natal quiché, la estrella 4, que por cierto, hoy en la mañana me topé con el cuaderno y me topé con las ondas quichés y quiere que lea esa onda que después de 52 años ya sé cómo brillar en las 4 direcciones, pero no lo puedo dejar porque esas son mis guías, son mis ancestros, son mis lecciones. En los mayas es maravilloso el cómo se honra todo lo que existe, pero también todas las experiencias, identificando la nutrición que hubo más allá del dolor, los regalos más allá de las carencias, de lo que piensas que te quitaron, la abundancia más allá de la precariedad o la carencia o el vacío. Y entonces me di cuenta que sané, vi en dónde ella está avanzando, vi en dónde yo estoy avanzando y entonces me doy cuenta que es una creencia que yo agarré, que me ha costado soltar y que es importante volver a sentar y que mis emociones maravillosas me dan el regalo de mira, te sientes culpable de esto. En lugar de evitarlo, sánalo, libérate y sigue andando con confianza, porque de lo que se trata es de que transmitas esa confianza a tantas personas que lo necesitan. Y este es el trabajo que yo hago. Yo sé que te puede ayudar mucho y te va a detonar y te va a concientizar y te va a revelar aspectos y de eso se trata. Pero si tú quieres profundizar en ello, puedes aprender cómo hacerlo tú por ti misma o por ti mismo. También lo puedes aprender. Con esta alumna, ella no solamente lo quiere perfeccionar, porque ya lo hace en su vida diaria, pero ha trabajado desde 2017 en hacer ese trabajo interior. Lo pone en práctica incluso con sus pacientes, porque ella trabaja en el área médica. Y también con su familia, con su esposo. Pero lo quiere enseñar también. Quiere tener más herramientas para poderlo transmitir, porque ya se dio cuenta que es parte de su misión. Yo no se lo dije, fue una conclusión a la que ella llegó de todo lo que ha podido sanar y resolver con ella, con su familia, con su esposo, con la familia de su esposo, con su profesión. Entonces, tú también lo puedes hacer. De hecho, estoy por definir fechas para que si ustedes quieren venir, aquí estoy de momento en Naucalpan, en el Estado de México, muy cerca del Parque Naucali. Ella va a venir una vez al mes a hacer un cierre de la información y que pienso que sería una buena oportunidad para que mis alumnos, quienes han estado conmigo, los voy a invitar, pero quienes quieran conocer o trabajar algún tema relacionado con la energía femenina, que es lo que vamos a trabajar, que estamos trabajando ya en este mes, podamos trabajarlo, tu relación con tu mamá, tu relación con una hija, con una hermana,
con tu energía femenina, que es tan importante en el caso de las mujeres. Yo veo que los hombres tienen menos conflicto con eso, me da esa impresión, igual y me equivoco, pero las mujeres no abrazamos nuestro lado femenino y por eso hay tanto conflicto y tanta generación de violencia, porque la violencia, todo empieza en uno, como se los acabo de compartir. Entonces puedes trabajar incluso una relación de violencia que estés experimentando en cualquier ámbito, incluso en tu trabajo, como yo les he compartido que lo he hecho con personas muy cercanas, con mi hermano para ser específica. Y también puedes trabajar con la salud, porque el área de la salud, hay 3 áreas que están del lado femenino. El área familiar, la sexualidad, bueno, la sexualidad está dentro del área familiar, el área social y el área física. Entonces se pueden trabajar temas que tengan que relacionados con esto, ¿no? Obviamente en la salud, no solo la salud física, sino también la salud emocional, la salud mental. Entonces también puedes trabajar alguna adicción. Eso es lo que vamos a estar trabajando en este mes. Yo en cuanto concilie la hora y la fecha con ella, les invitaré por si es de su interés. Yo quisiera ofrecerles que pudieran conectarse por Meet. O sea, grabarlo y poder conectarlo por Meet, y yo creo que tal vez podríamos hacerlo. Para quienes estén interesados en otras partes de la República o en otros países y que puedan sincronizarse, lo cual no es tan sencillo, van a ser 4 horas más o menos de trabajo para poder tener un contexto, una explicación y poder adentrarnos en el trabajo que es por escrito. No se exponen preguntas, esa es la ventaja que tendríamos de darle seguimiento y que ustedes den una contribución especial para las personas que son de primera vez y para las personas que ya han sido mis alumnos, que no he pensado, más o menos estoy pensándolo, pero lo quiero valorar bien con mis guías, con mi alma y con el corazón del cosmos. Pero sería un trabajo más o menos de 4 o 5 horas por si alguien tuviera el interés de trabajar un tema en particular. La ventaja es que si tú no lo quieres hacer verbal o si no quieres hacer una sesión y quieres aprenderlo, pues sería una muy buena oportunidad para poderlo hacer. Pero puedes plantear preguntas solamente que desde donde tú estés y poder hacer ese trabajo. Es probable que vengamos a hacer meditaciones. Ahí sí sería más complicado pero bueno, no sería complicado porque si ustedes me ayudan con su participación, pues eso me va a ayudar a tener saldo, a tener datos en el celular y poder hacer esas partes de hacer meditaciones aquí en el exterior, que sería muy bonito que también las pudieran vivir como las hacemos, cómo trabajo yo y cómo se hacen en el exterior, porque ya sería una experiencia más completa. Pero pues ustedes piénsenlo, valórenlo, yo les comento en cuanto ya tenga el dato y espero que les haya sido de utilidad. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, si tienen dudas, recuerden que los pueden hacer en la zona de comentarios de YouTube o de Facebook, pero también si quieren hacer un comentario o pregunta más personal, pueden mandarme sus comentarios de preferencia por WhatsApp al 55 13
79 79 19. Bueno, ya nos alargamos mucho, pero deseo que les sea tan valioso como lo es para mí cada vez que hago un trabajo así, y pues que tengan un excelente miércoles. Hasta mañana.